Estamos por iniciar nuestro seminario de ética cristiana. Y usted seguramente tomó la decisión de acompañarnos esta noche, primero porque es un horario habitual del culto a Dios, pero también porque entiende que este es un tema muy necesario de ser tratado, estudiado, por todas las circunstancias que a diario cada uno de nosotros vive. Es una realidad que no puede obviarse. Y por eso estamos aquí. Esa es la intención. La primera y la segunda lección de este seminario nos dará la introducción y la información necesaria para establecer cuáles son los estándares éticos para todo creyente. Y ya luego, en la tercera, cuarta, quinta y sexta, 4 lecciones más, estaremos hablando de temas específicos sobre la ética. Por ejemplo, el tercer tema, la tercera clase, habla de nuestras relaciones interpersonales. Y eso va a incluir que hablemos un poquito sobre sentimientos, sobre emociones, y vamos a hablar de nuestras conversaciones, de las reacciones, y también tendremos que hablar sobre, a la hora de conversaciones, hablaremos sobre las redes sociales, el uso de las redes sociales del cristiano, cómo se usan, cómo se usa la internet. Bueno, entonces, esto promete ser un temario muy útil y a la vez muy que pueda tocar la necesidad diaria, porque todos tenemos esa situación diaria de experimentar esas situaciones, esas cosas donde la ética de cada uno es probada, como que tenemos que fijar el parámetro de si somos o no somos éticos. Comencemos por dar una definición muy técnica sobre lo que es la ética, y para hablar de ética necesariamente tenemos que hablar de moral. Eso es algo que no puede separarse, ética y moral. No se me asusten con los términos, pero es necesario ofrecer alguna orientación técnica sobre esto. ¿Qué es la ética? La ética es el deber ser. Son las normas dignas de ser cumplidas. Es la conciencia moral. Es la norma que una persona se otorga a sí misma en función de su reflexión y análisis de los valores y las opciones que se le presentan en un momento dado. Entonces usted mira que es una suma de aspectos que definen cómo debo responder a la situación que estoy enfrentando. Por supuesto, la ética me da una orientación correcta a cómo debo reaccionar. Moral. La moral viene del latín mos o moris, que también significa costumbre. Por lo tanto, se trata de las buenas costumbres aceptadas socialmente. Es el conjunto de normas que recibimos a partir de la educación acerca de qué debemos hacer u omitir. Otro concepto relacionado con la moral es la sindéresis, que significa la intuición primera y natural del bien. Es decir, todo ser humano tiene capacidad innata de saber si algo puede ser bueno o puede ser malo. No sobre todas las cosas, pero nace con esa posibilidad. Esa es una realidad. Sin embargo, a futuro, para una persona, lo que define si algo es bueno o es malo es la educación que reciba. Si su educación es correcta, pues va a definir principios correctos. Si su educación, si su formación es incorrecta, va a ser muy complicado que haga lo bueno. Para poder hablar de ética, necesitamos definir 4 aspectos que son siempre tratados a la hora de hablar de la ética. ¿Cuáles son? Primero, la justicia. Segundo, la libertad. Tercero, la responsabilidad. Y cuarto, la verdad. Otra vez,
¿Cuáles son los valores éticos? ¿Bajo qué parámetros se define la ética? La justicia, la libertad, la responsabilidad y la verdad. Entonces a usted le va a quedar hoy una tarea. Usted debe llevarse esta tarea para hacer esta semana en casa. Usted va a buscar la definición de las 4: justicia, libertad, responsabilidad y verdad. Pero no debe ser la definición del diccionario, sino que debe ser una definición bíblica. ¿Está bien? ¿Qué es la justicia desde el concepto bíblico? ¿Qué es la verdad desde el concepto bíblico? ¿Cómo se busca eso? Pues usted comience a buscar textos bíblicos que hablen de lo mismo y usted puede ir definiendo con sus palabras cada una de estas cosas. Por eso queda un espacio ahí en su material para que lo utilice y definir así estas palabras. Muy bien, ya habiendo hablado de esto, de un asunto técnico y buscando definiciones y sumando algunas situaciones importantes, vamos a meternos en la lista que nos da la Biblia de cuáles son los estándares éticos para nosotros. Porque hasta aquí hablamos de algo que usted encontrará en cualquier tipo de taller, seminario o curso o estudio ético. Esto lo puede encontrar en cualquier sitio, la internet o donde usted vaya a recibir un curso sobre esto, ahí lo va a encontrar. Pero vamos a centrarnos ahora en lo que nos interesa, lo bíblico. ¿Cuáles son los estándares bíblicos que se establecieron para el cristiano? Entonces ahí está la lista. Primero, los mandamientos. Segundo, las bienaventuranzas. Y tercero, el fruto del Espíritu. ¿Podría alguno de ustedes venir aquí al frente y decirme cuáles son los 10 mandamientos en orden? ¿Qué piensan? Bueno, más fácil. ¿Cuál es el 6.º mandamiento? ¿Quién da más? Y entonces, ¿sabe qué cuenta hace uno ahí? Que los mandamientos son las verdades, los mandatos de Dios para el cristiano y no nos lo sabemos. Bueno, uno puede armar ahí a retazos la lista. Ya sé que hay que no matar, no robar, no codiciar los bienes ajenos, no tener dioses falsos, honrar a padre y madre. Entonces uno arma ahí con retazos. Pero ¿nota usted la desinformación sobre ese tema? Bueno, más fácil, más fácil. ¿Quién me dice las bienaventuranzas en orden? Las bienaventuranzas. No falta el que diga, ¿dónde están las bienaventuranzas? ¿De qué está hablando? Bienaventuranzas. ¿Se acuerda la lista que hace Jesús? Bienaventurados los pobres de espíritu, mansos, misericordiosos. Ok, vamos a leer ahorita eso. Pero si les pregunto, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Ustedes qué dirían? Amor, gozo, paz, paciencia. Más fácil. ¿Por qué? Porque los mandamientos como que se saben pero que no. Y las bienaventuranzas como que se saben pero no. En cambio el fruto es más aprendido. ¿Por qué? Porque es lo que queremos vivir. Uy, sonó bonito, sonó bien. Es lo que más estudiamos, es que es lo que más predicamos, es más cotidiano, es más cotidiano. Usted va a regalar una tarjetita de amistad para una persona y usted no le dice, no matarás, honra a tu padre, no, que Dios te dé el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, porque es más bonito, es más cotidiano. O usted escucha una canción hoy cristiana, así bien bonita, bien especial y habla de un mandamiento, no desees la mujer de tu prójimo, no, ¿cierto? En cambio, ¿de qué habla? El gozo, habla de la templanza, ¿cierto? Entonces perciba que la iglesia hoy está más comprometida con el fruto del Espíritu, pero
¿Está bien hecho eso? ¿Será que desde el púlpito tenemos que predicar más sobre los mandamientos? ¿Tendremos que predicar más sobre las bienaventuranzas? Por eso estamos aquí, para hablar un poquito de eso. Leamos, vamos a darle plataforma bíblica a esto porque carece de sentido no tener la palabra para hablar de ella. Éxodo 20, 1, 17. Estamos en la primera página, son 5, y hay que ver la clase hoy. Así es de que, miren el texto, Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pastores, o sea que es un mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué no guardamos el sábado entonces? Es un mandamiento. ¿Por qué no lo guardamos? Si quieres saber esa respuesta, el próximo viernes en el seminario procuraremos darla. Próximo viernes. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta 17, gracias. Yo iba a pasar derecho. 17. Ahí están los 10 mandamientos. Ahora Mateo 5, 2 al 11. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Y ahora Gálatas capítulo 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estamos definiendo los estándares. ¿Qué es un estándar? ¿Un parámetro? ¿Un qué, perdón? Una calificación, sí. El estándar es el parámetro, es la norma, es el reglamento, todo lo que sume a la hora de establecer directrices sobre algo. Entonces, el cristiano tiene como parámetros, como estándares de su ética, de su santidad, de su estilo de vida, 3 grandes listas. Primero, los mandamientos. Segundo, las bienaventuranzas. Tercero, el fruto del Espíritu.
La pregunta oportuna ahora sería, ¿tiene alguna relación el mandamiento, la bienaventuranza y el fruto del Espíritu? Tendríamos que ver un poco eso. Siguiente página de su material, por favor. Ahí encuentra usted una pirámide, ¿cierto? ¿Cuál es la base de la pirámide? El decálogo. ¿Qué significa la palabra decálogo? Deca, 10. Logo, palabras. 10 palabras, 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál es la estructura? No, mejor, ¿cuál es la base de esa pirámide? Los mandamientos de la ley de Dios. Y luego, en la construcción de esa pirámide, ¿qué sigue? Las bienaventuranzas. Y por último, en la cúspide, en la cima de esa pirámide, ¿cuál es la parte? ¿Cómo se construye? Con el fruto del Espíritu. Es decir, si quitas el decálogo, quitas los mandamientos, ¿tiene plataforma? ¿Hay una plataforma para construir las bienaventuranzas y el fruto? No. Comienza a ser insuficiente. Entonces, ya entendemos con esto que hay una correlación y una codependencia entre el mandamiento, los mandamientos, las bienaventuranzas y el fruto del Espíritu. Nosotros como creyentes, hoy, en nuestro tiempo, nos queda fácil ver todo como cerquita, ¿cierto? Ah, sí, aquí está, mire, unas páginas separan los mandamientos de las bienaventuranzas y del fruto. Ahí está, cortico, pequeño. Pero ¿cuántos años hubo entre los mandamientos y las bienaventuranzas? Hagamos un poquito de cronología. ¿En qué año Moisés recibió los mandamientos? ¿Qué piensan? ¿En qué año Moisés recibió los mandamientos? Hagamos una división rápida de esto. Adán y Eva nacieron ¿en qué año? 4000 antes de Cristo. 4000 antes de Cristo. Y el pueblo de Israel se establece, todo este recorrido de Abraham, pueblo de Isaac, Jacob, Israel y aún Moisés en el año 2000 aproximadamente, 2000. Y Jesús nace en el año 0. Bueno, no fue exactamente en el año 0, nació un poquitico después, pero la historia se parte ahí en el año 0 con Jesús. Después estudiamos esa parte de que Jesús no nació en el año 0, como siempre se cree. Y a partir de Jesús, ¿cuántos años han pasado? 2017, 23 de junio de 2017. Dejémoslo en 2000, dejémoslo en 2000. Entonces, entre Adán y nosotros, ¿cuánto tiempo ha pasado? 6000. 4000 de Antiguo Testamento, 2000 de Nuevo Testamento. 4000 entre Adán y Jesús y 2000 entre Jesús y nosotros. Los mandamientos fueron dados a Moisés en el año 1400 antes de Cristo. ¿Cuánto? 1400. Es decir, ¿cuánto tiempo pasó entre los mandamientos y las bienaventuranzas? ¿Cómo? Antes de Jesús, 1400. Es decir, que hubo 1400 años entre los mandamientos y Jesús. Y Jesús escribe, da las bienaventuranzas en el año 30. ¿Cómo? 1430. Después explicamos un poco el asunto. 1430. Jesús dio las bienaventuranzas en el año 32, 30 y algo, pero dejémoslo en 30 para ser concretos. Entonces hubo 1430 años aproximadamente entre los mandamientos y las bienaventuranzas. ¿Y cuánto tiempo hubo entre las bienaventuranzas y el fruto? ¿Quién escribió sobre el fruto del Espíritu? Pablo a los Gálatas. ¿Y en qué años escribió la carta a los Gálatas? 60 y... ¿sí?
O sea que hubo 30 años aproximadamente entre Jesús, entre las bienaventuranzas y el fruto. Mire la cercanía entre las bienaventuranzas y el fruto. Apenas hay 30 años aproximadamente, es muy cerquita, está mucho más lejos de los mandamientos. Pero repito, hay una codependencia, una correlación perfecta entre los mandamientos, las bienaventuranzas y el fruto. Por ejemplo, ¿a quién se dedica o a qué se dirigen los mandamientos que entrega Dios? Le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿cómo resumes tú la ley? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo: le voy a resumir toda la ley, los 10 mandamientos y todos los mandatos que acompañaban eso, porque eran 600 y algo más de mandatos, en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿a quién va dirigido los mandamientos? A que el creyente ame a Dios y ame al prójimo. Las bienaventuranzas, tú las revisas una a una y están dirigidas del creyente a Dios y al creyente al prójimo. Y el fruto del Espíritu, ¿cómo está trazado? Hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Ve la correlación entre los tres? ¿Qué buscan los mandamientos? Que el creyente respete a Dios y respete al prójimo. ¿Qué buscan las bienaventuranzas? Que el creyente ame a Dios, ame al prójimo. ¿Qué busca el fruto? Que el creyente se mantenga aferrado, ame a Dios, pero también ame y respete al prójimo. Esa es la suma de cosas. Miren el cuadro que está enseguida de la pirámide, por favor. Revelación trinitaria en los 3 estándares éticos de la Escritura. El primero, el estándar ético, y el segundo, el desarrollo ético. Los 10 mandamientos, ¿dónde está trazado eso? En la ley, Deuteronomio, y tiene una cobertura de casi todo el Antiguo Testamento, aún parte del Nuevo. ¿Hasta dónde fue la ley? ¿Hasta cuándo terminó la ley? ¿Cuando nació Jesús? Cuando muere Jesús, cuando resucita y cuando viene el Espíritu Santo. Esos son los eventos transitorios, transitivos entre la ley y la gracia. O sea que Jesús vivió en el tiempo de la ley. No pierda de vista eso. Jesús vivió en el tiempo de la ley. ¿La cumplió? La cumplió. O sea que Jesús guardó el sábado. ¿Sí? Porque Él cumplió la ley. Bueno, tenemos que hablar de eso. Bienaventuranzas, sermón del monte y enseñanza evangélica. Cuando dice enseñanza evangélica, no se refiere a la enseñanza de la iglesia de hoy, por ser evangélico, evangélica. No, está hablando de la enseñanza de los evangelios, la que se encuentra en los evangelios. Y el fruto del Espíritu es la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, que tiene su máxima expresión en Gálatas, pero que se cumple durante toda la palabra del Nuevo Testamento. Siguiente página, por favor. Contenido de los 3 estándares éticos. ¿Cuál es el contenido de los 3 estándares éticos? Entonces vamos a hablar un poco de el decálogo, los 10 mandamientos, las bienaventuranzas y el fruto del Espíritu. ¿Qué busca el decálogo? Un sistema estructurado de ética espiritual. Dios entregó un sistema estructurado para ser éticos. ¿Qué buscan las bienaventuranzas? Un boceto, un plano del carácter cristiano. ¿Y qué busca el fruto del Espíritu? Que el creyente desarrolle una vida llena del Espíritu y por lo tanto fructífera. Eso dice la palabra. El contenido resumido de estos 3 estándares de justicia es el siguiente. Primero, en el decálogo, los mandamientos. Los mandamientos 1 al 3 hablan de santidad en la adoración. Amarás a Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no usarás su santo nombre en vano.
El cuarto mandamiento habla de santidad en el trabajo. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. El quinto mandamiento habla de santidad en la familia y por consiguiente en la sociedad. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento habla de santidad en relación por la vida. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan que le pregunté cuál es el sexto mandamiento? No matarás. El séptimo mandamiento habla de santidad en el matrimonio y santidad en el sexo. No adulterarás. El octavo mandamiento habla de santidad en riquezas y posesiones. No hurtarás, no robarás. El noveno mandamiento habla de santidad en la verdad. ¿Cuál es? No levantar falso testimonio, no mentir y otra serie de cosas que eso connota. Y décimo, santidad en el corazón y los motivos. No codiciarás. No codiciarás. Ahora el análisis de las bienaventuranzas. Aspirando a la justicia de Dios, el carácter cristiano. Las bienaventuranzas se pueden ver como una montaña. Hay que alcanzar esa cima. Pobreza de espíritu, lamento por el pecado y mansedumbre. Ahora, satisfacción de hambre y sed por la justicia de Dios. ¿Cuál es la promesa para el que tiene hambre y sed de justicia? Será saciado. Y por último, frutos de justicia en la vida. Mostrar misericordia, mantener la pureza, ser pacificadores y soportar la persecución. Ahí estamos estructurando cada uno de esos 3 estándares, esos 3 grupos de exigencias. Por último, el análisis sobre el fruto del Espíritu. Primero, definitiva piedad. ¿Cuál es? El amor. Definitiva bienaventuranza. Es algo interno, tener gozo y tener paz. Ahora, definitiva utilidad, va hacia los demás. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Definitiva libertad humana, es decir, estar en capacidad de comportarnos bien y decirle no a lo que tenemos que decirle no. ¿Cuál es? Templanza. Y definitiva observación de la ley. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, estos frutos están por encima de la ley y todo lo que ello significa. La próxima semana, con la ayuda de Dios, ampliaremos esa parte. Siguiente página, y quiero que se me concentre mucho en este cuadro que es la esencia de lo que hoy queremos compartir. Estándares resumidos de Dios de la justicia ética para el hombre. Otra vez, decálogo, que significa 10 mandamientos, bienaventuranzas y el fruto del Espíritu. Pregunta: ¿quién entregó los mandamientos? ¿Quién los entregó? El mismo Dios, el Padre. ¿Cuándo fue? En Sinaí se los entregó a Moisés. Ahí está. ¿Quién reveló las bienaventuranzas? ¿Quién? Jesús. Jesús. ¿Dónde? En un monte también. En un monte. Esta es la hora que no se tiene claridad en qué monte fue. No se sabe todavía. ¿Cómo? Cerca al Sinaí. Sí, no hay exactitud, porque podría haber sido en cualquiera que rodea la ciudad. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que allí se reveló las bienaventuranzas. Y por último está el fruto del Espíritu. ¿Quién reveló el fruto del Espíritu? El Espíritu Santo. ¿A quién utilizó para eso? A Pablo. A Pablo. Entonces uno revisa las 3 listas y está la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos dio los mandamientos, Jesús nos dio las bienaventuranzas y el Espíritu Santo mostró su fruto en Gálatas. Ahora, hablando un poquito de la intención de cada uno. El decálogo tiene como intención revelar un sistema estructurado de ética. Mandó
No hagan, no hagan, no hagan, no hagan. El único mandamiento que aparece con una promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Es el único. En cambio, las bienaventuranzas, ¿cuáles aparecen con promesa? Todas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay una promesa para las 8 bienaventuranzas. Y por lo tanto es un boceto, esa bienaventuranza, del carácter cristiano. El fruto del Espíritu tiene como objetivo llevar al creyente a desarrollar una vida llena del Espíritu Santo, recordando que la llenura del Espíritu Santo implica que Él viene y como mora en nosotros, nos controla, nos dirige, nos enseña, nos lleva a sus verdades, nos guía. Muy bien, el decálogo está fundado sobre una unión entre lo moral y lo legal. ¿Por qué? Porque los principios eran, ustedes tienen que vivir así, pero el que incumpla ese principio tiene una consecuencia legal. Si fallas en esto, la consecuencia ¿cuál era? Que moría, porque faltar a la ley era sinónimo de sentencia de muerte. Las bienaventuranzas son una serie de promesas evangélicas, repito, promesas que están en los evangelios dadas por Jesús. Y el fruto del Espíritu denota plenitud espiritual. ¿Quién vive en la realidad del fruto del Espíritu? El que está en esa plenitud espiritual. ¿Puede un cristiano tener a Dios, tener al Espíritu Santo en su corazón sin que los frutos se desarrollen? Podría no estar ejercitándose en ellos, podría no estar viviendo esa realidad, pero quien tiene el Espíritu, Él pone los frutos, porque no son nuestros, no es mi fruto, es el fruto del Espíritu Santo, esa es la realidad. ¿Cuál era la exigencia del mandamiento, de los mandamientos? Debes cumplir esta exigencia, este estándar. Las bienaventuranzas, Cristo te llevará a ser esta persona. Y el fruto del Espíritu, el Espíritu desarrollará este fruto. Esa es la serie de verdades sobre los lineamientos de estas tres listas, estos estándares éticos. Saquemos conclusiones. Ya estamos por terminar. Última página, por favor. Los mandamientos fueron recibidos por Moisés en el año 1400 antes de Cristo aproximadamente. Las bienaventuranzas fueron dadas por Jesús en el año 30 después de Cristo, y la lista sobre el fruto del Espíritu fue entregada en el 52. Ahí está con exactitud la fecha. Sin embargo, a pesar de la distancia cronológica y el contexto de estos tres acontecimientos, porque fueron contextos diferentes. ¿Dónde estaba Israel cuando recibió los mandamientos? En el desierto. ¿Dónde estaba el pueblo cuando recibió las bienaventuranzas? Sentaditos allá en el monte escuchando la enseñanza. ¿Y dónde estaba la iglesia que recibió la lista de los frutos? Se estaban congregando ya cada uno en su templo. Gracias. Sin embargo, a pesar de la distancia en lo cronológico y en lo contextual, estos tres acontecimientos, es admirable la perfecta alineación y sincronía de estas hermosas verdades. Si una persona solo tuviera acceso a estas tres secciones de la Biblia sin poder leer nada más,
y las practicara de manera permanente, sería una persona completamente santa, completamente salva y completamente sabia. No existe ningún otro documento ético en el mundo tan completo, suficiente, infalible e inerrante como la poderosa palabra de Dios. Permítanme sumarle algunas cosas. Primero, ¿habrá algún tipo de asesor, consejero, profesional, alguna cultura, algún pueblo, alguna comunidad que tenga un documento ético tan importante, tan significativo, tan completo como la Biblia? ¿Ustedes qué piensan? Deuteronomio, no recuerdo el texto, podríamos buscarlo si me ayudas, Ariel, por favor. Deuteronomio dice: ¿y qué pueblo tan grande este, que tiene un Dios tan cercano, con una ley tan hermosa, tan perfecta? Ya lo vamos a ubicar, eso es Deuteronomio, primeros capítulos. ¿Qué pueblo tan grande que tenga un Dios tan cercano y que tenga una ley tan hermosa, tan perfecta? Hermanos, los pueblos vecinos admiraban la ley que tenía Israel. Por mucho tiempo, los Estados Unidos de Norteamérica establecieron su constitución política nacional en los mandamientos, las bases bíblicas, y lo cambiaron. Decidieron crear su propia constitución después de mucho tiempo. Decidieron aniquilar de la Constitución estas verdades, tanto así que hoy en día, tengo entendido, en algunos estados de América no permiten fijar los mandamientos en los salones, porque eso es ir en contra de la libertad que tiene el estadounidense de definir su fe. Entonces no lo permiten, pero si alguien lleva un póster satánico, ese sí lo puede poner, para que se den cuenta de la inconsistencia moral. Perdón, 4:7 de Deuteronomio: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Siguiente. Y el versículo 8. Y el versículo 8 dice: ¿y qué nación grande que hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Cómo es esa ley? Justos juicios, justa. No hay una nación, no hay un pueblo que tenga una ley tan justa como la nuestra. Por eso es que, repito lo que dije hace un momento, si una persona no tuviera acceso sino a esos 3 hojitas de la Biblia y dice: tengo 3 listas, mandamientos, bienaventuranzas y frutos, voy a vivir esto, es santo, es perfecto, tiene un comportamiento intachable y tiene que ser salvo. Dice: amarás a Dios con todo tu corazón. Y Jesús deja ver su gloria redentora en las bienaventuranzas, y el fruto del Espíritu define nuestro rumbo como creyentes hoy en día. ¿Cuál es la invitación, hermanos, hermanas? La invitación es a que retomemos los mandamientos, retomemos las bienaventuranzas, sigamos insistiendo en el fruto, estudiémoslos, leamos sobre ello, póngaselos a sus hijos, recuérdeselo a su esposa, a su esposo, memoricémoslos. Hay que aprendérnoslos, porque es que partamos de ahí que yo no puedo practicar lo que no me sé. Eso es como cuando vas al curso que te dan para manejar un carro, el curso de conducción, y te ponen las normas. ¿Y cuántas normas son? Son decenas de señales de tránsito y aparecen otra cantidad de normas. Entonces tú dices: pero esto yo no lo voy a usar, y te vas. Y después te encuentras con el comparendo porque no aprendiste la norma. No nos preocupa, no nos afana saberlas.
Si predicáramos de un mandamiento de la ley de Dios por cada domingo, serían 10 domingos, 8 bienaventuranzas y 9 frutos, 27, 6 meses larguitos, estudiando solamente mandamientos, bienaventuranzas y frutos. Créame, valdría la pena estudiar cada uno de ellos. La próxima semana, con la ayuda de Dios, ampliaremos un poco esos 3: mandamientos, frutos, bienaventuranzas y frutos, y después entramos ya en materia sobre lo demás. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que vimos hoy? ¿Algo que quiera sumar? Muy bien, vamos a orar, terminamos entonces. ¿Qué oramos? ¿Qué le decimos al Señor? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedimos al Señor? Señor, enséñanos a guardar los mandamientos. Señor, enséñanos a practicar las bienaventuranzas. Señor, enséñanos a vivir en el fruto. Los mandamientos se obedecen, las bienaventuranzas se practican, el fruto se vive todo el tiempo. Por algo la Biblia dice con tanta fuerza: por sus frutos los conoce. No dice por sus dones. No dice por sus dones. Los dones son eventuales. Tienen un tiempo. ¿Los dones son para siempre? ¿Los dones espirituales son para siempre? No, porque cuando el creyente muere, ahí acabó el don. Cuando el creyente muere, ahí acabó el don. En cambio, el fruto nace con él, cuando viene el Espíritu Santo, nace en él y comienza hasta la eternidad, el fruto del Espíritu. ¿Ve cómo cada cosa tiene su ciclo? Dios nos ayude a guardarlos, a practicarlos y a vivirlos. Póngase en pie, por favor, y oramos, es tan amable. Mi Dios, yo quiero pedirte perdón. Porque creo que a la mayoría de nosotros nos pasa que, como sabemos que los mandamientos fueron tan antiguamente entregados y fueron para un pueblo específico, no le damos la importancia, no los recordamos como la mayor norma de ética para un creyente, para una sociedad. Bien podríamos hacer ciudades, departamentos, países muy justos, muy santos, si guardáramos esos mandamientos. Perdón por darle tan poca importancia a las bienaventuranzas. Perdónanos. Por favor, perdónanos. Por violentar esas verdades cada vez que podemos, sin ningún interés de cambiarlo. Perdón por no vivir la verdad del fruto del Espíritu como algo permanente en nuestro corazón y dar lugar a tantas cosas. Y quiero pedirte perdón, Señor, porque no sé cuántos de nosotros hemos buscado los principios éticos, los estándares éticos, los parámetros éticos en libros, en sociedades, culturas, que siendo humanas definen principios éticos, y a veces sobreponemos esos principios a la palabra de Dios. Perdónanos. Perdón porque nada iguala la verdad de tu palabra. Tu Biblia, tu palabra es suficiente, es inerrante, es infalible, capaz de establecer todo lo necesario para que cada uno de nosotros vivamos de manera justa, piadosa, santa, salvos por tu gracia y misericordia, perfectos como tu palabra nos exige, todo para gloria y honra de tu precioso nombre. Ayúdanos en este camino que comenzamos hoy y a ver cada una de estas clases como una herramienta muy útil, Señor, para crecer en la verdad del Espíritu, en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén.